Vamos a detenernos en el análisis del signo en la ley de Faraday. El signo negativo en la ley de Faraday es lo que conocemos como ley de Lenz. Dijimos en el bloque anterior que podemos interpretar este signo de manera formal en los términos de la regla de la mano derecha, pero que nosotros les íbamos a pedir que lo interpreten a través de la ley de Lenz, que indica que el efecto, es decir, la circulación cerrada del campo electrostático, se opone a la causa que lo provoca. Esto es lo que dice la ley de Lenz y que está simbolizado en la expresión de la ley de Faraday con el signo negativo. Vamos a interpretarlo primero a través de la regla de la mano derecha. Supongamos que tenemos, lo vamos a hacer cualitativamente, no cuantitativamente, para interpretar la ley no hace falta cuantificarlo. Supongamos que tenemos esta espira ubicada en el plano del pizarrón y que tenemos un campo de inducción magnética saliente. Este símbolo indica que el campo es saliente y que además está aumentando en el tiempo. Como lo que interesa es la derivada, no alcanza con saber el sentido, dirección y sentido del campo de inducción magnética, sino que también tenemos que saber de qué forma está cambiando. Este campo de inducción magnética externo a la espira es perpendicular al pizarrón, saliente y creciente en módulo. ¿Cómo aplicamos la regla de la mano derecha para interpretar la ley de Faraday? Tenemos que calcular el flujo a través de una superficie cualquiera cuyo contorno sea la circulación. Para calcular un flujo tenemos que elegir en una superficie orientable un lado como positivo para que el flujo sea positivo cuando sale hacia ese lado. Si bien esto es libre, es más fácil si, conociendo el sentido de B, elegimos un diferencial S para calcular su flujo coincidente con el sentido de B. Así que vamos a elegir un diferencial S que sea también saliente. El flujo de B, si elegimos como superficie orientable cuyo contorno sea la circulación en la ley de Faraday, la circulación del lado izquierdo de la ecuación, el flujo de B a través de esta superficie es positivo porque B forma con diferencial S un ángulo menor de 90 grados. Y como el flujo es creciente, la derivada del flujo de B respecto al tiempo es positiva. Esto quiere decir que si no tuviera el signo menos, al ser este lado derecho positivo, la circulación positiva de debería coincidir con la que corresponde a la regla de la mano derecha. Es decir,
si no estuviera el signo menos, vamos a hacerlo en azul, porque esto es hipotético, si no estuviera el signo menos, la circulación de E debería ser positiva en sentido antihorario, porque con la regla de la mano derecha, circulando en sentido antihorario, avanzamos, mano derecha, circulando en sentido antihorario, avanzamos con el pulgar hacia nosotros, y ese es el sentido positivo que le dimos a diferencial S. Bien. Ahora, la ley de Faraday tiene un signo negativo, de manera que en realidad la circulación de E va a tener que ser en sentido contrario. Es decir, E va a circular de esta manera. Por lo tanto, I, efecto del cambio del flujo de B en el tiempo, esta corriente I es el efecto de esta causa, la derivada de B respecto de T positiva, tiene este sentido de circulación horario. Esto quiere decir que al atravesar la resistencia tendremos una polaridad como esta, porque en una resistencia la corriente siempre va del potencial mayor al menor. Pero fíjense, una corriente como esta, circulando en esta espira, generará un B adentro de la espira que será entrante. Si la imaginamos acá, la corriente I, para avanzar hacia allá, el B creado por esta corriente I será entrante. Fíjense que este B entrante creado por la corriente I se opone al aumento de B, que es la causa que lo provoca. Y esta es la ley de Lenz. Podríamos imaginar lo mismo con el circuito abierto. Con el circuito abierto, todo el razonamiento es igual. Tenemos E, que concluimos, esto es así, que concluimos que circulará positivo en sentido horario. El circuito está abierto, no habrá corriente, pero este campo eléctrico generará una acumulación de carga positiva acá y una acumulación de carga negativa acá, y por lo tanto la polaridad será la misma. Hay que tener cuidado cuando analizamos esto así, que fíjense que la polaridad es la inversa de la que pudiéramos imaginar si estuviéramos recorriendo este circuito como un circuito externo a una fuerza electromotriz. Pero lo que tenemos que imaginar es que la fuerza electromotriz está distribuida en la espira y la polaridad derivada es la que resulta de cerrar el circuito con una resistencia externa, como hicimos directamente aquí. Otra cosa sobre la que vuelvo a insistir es la siguiente. Si este circuito está cerrado y esta corriente está establecida, está circulando, será variable en el tiempo, mientras B sea variable en el tiempo, pero el flujo de B que hay que tener en cuenta para analizar el lado derecho de la ley de Faraday es el flujo de B creado por el agente externo que ocasiona esta corriente, pero también hay que tener en cuenta el flujo de B ocasionado por la propia corriente. Como este flujo se opone a la causa que lo provoca, siempre genera una demora, un efecto menos intenso que el que pudiéramos concluir o calcular si no la tuviéramos en cuenta. Por eso, lo más frecuente es que se encuentren en este curso con problemas a resolver en los que
el circuito secundario, el circuito sobre el que se induce la fuerza electromotriz, esté abierto para evitar esa complicación. Seguimos.